El descubrimiento llegó como un susurro que pronto se convertiría en un grito imposible de silenciar. Era el 17 de marzo de 2025, un día gris y lluvioso en la costa siciliana, cuando Marco Bellini, un restaurador de 43 años especializado en arquitectura religiosa, se encontraba trabajando en los cimientos de la Basílica de Nuestra Señora de la Llama Eterna. El terremoto del mes anterior había causado grietas en la estructura centenaria, revelando pasajes ocultos bajo el altar principal. La humedad se filtraba por las paredes de piedra antigua, mientras Marco dirigía a su equipo en la evaluación de daños estructurales. Nadie esperaba encontrar lo que yacía debajo de siglos de secretos y oraciones. Mi nombre es Salvatore Ricci. Tengo 67 años y he vivido toda mi vida a la sombra del santuario, atendiendo mi pequeña trattoria a menos de 500 metros de sus imponentes puertas. He servido pasta a cardenales, vino a obispos y cannoli a miles de peregrinos que cada año ascienden por nuestro empinado camino costero buscando milagros. Pero nunca imaginé que sería testigo de la revelación que cambiaría para siempre la historia de nuestro pueblo. El periódico local, Il Messaggero di Sicilia, publicó un pequeño artículo el 20 de marzo que pasó casi desapercibido. Un breve reporte sobre hallazgos arqueológicos durante las reparaciones del terremoto. Pero yo conocía a Marco. Venía a cenar a mi restaurante cada noche después del trabajo, y lo que me contó era muy diferente a lo que apareció impreso. Aún recuerdo su rostro pálido aquella noche mientras sus manos temblaban alrededor de su vaso de vino. Me contó en voz baja sobre la cámara subterránea que habían descubierto, un espacio que no aparecía en ningún plano arquitectónico oficial del santuario. Una cámara con 7 altares de piedra dispuestos en círculo, todos ellos marcados por fuego intenso y manchas oscuras que parecían haber penetrado en la misma roca. Y luego estaban los huesos, cientos de fragmentos humanos carbonizados mezclados con ceniza y cera de vela. Si esta historia te parece inquietante, deberías conocer la historia completa de nuestro santuario, que desde 1427 ha sido tanto bendición como maldición para nuestra comunidad. El santuario de Nuestra Señora de la Llama Eterna se alza sobre un acantilado volcánico a 150 metros sobre el mar Mediterráneo. Su construcción comenzó en 1426 bajo las órdenes del obispo Domenico Ferrante tras un supuesto milagro. Según la tradición local, una joven pastora llamada Lucía avistó a la Virgen María emergiendo de una grieta en la roca volcánica, sosteniendo una lámpara de aceite cuya llama danzaba incluso contra el fuerte viento marino. La aparición le entregó la lámpara a Lucía con la instrucción de que su luz nunca debía extinguirse, pues mientras ardiera, la región estaría protegida de erupciones volcánicas, terremotos y hambrunas. La basílica fue construida alrededor del punto exacto de la aparición, incorporando la grieta natural en la roca dentro de la cripta. La lámpara milagrosa se colocó en un relicario de oro y cristal, visible para todos los peregrinos. Durante casi 600 años, la lámpara ha ardido continuamente, según afirman los registros eclesiásticos y la tradición oral. Nunca se apaga, nunca necesita rellenarse. Es nuestro milagro perpetuo, la razón por la que miles de visitantes ascienden por el camino del peregrino cada año, especialmente durante la fiesta de la Asunción en agosto. El santuario está administrado por la Orden de los Guardianes de la Llama, una congregación religiosa fundada específicamente para proteger la reliquia. A lo largo de los siglos, la Orden ha disfrutado de considerable autonomía dentro de la jerarquía católica, reportando directamente a un cardenal designado en el Vaticano. Durante mi vida, 3 cardenales han supervisado el santuario, el más notable siendo el cardenal Alessandro de la Riva, un diplomático vaticano respetado mundialmente que visitaba nuestro pueblo cada verano hasta su muerte en 2003. Yo era apenas un niño cuando comencé a notar las peculiaridades del santuario. Mi padre me llevaba cada domingo a misa en la basílica, y recuerdo observar a los sacerdotes de la orden, siempre vestidos con sus distintivas túnicas color carmesí con bordados dorados, simbolizando la llama eterna. El padre Gabriele Moretti era el custodio principal durante mi juventud, un hombre alto y austero con ojos que parecían mirar a través de ti. Siempre seleccionaba a ciertos peregrinos para bendiciones especiales, invitándolos a ceremonias privadas en la cripta. Era considerado un honor ser elegido, aunque ahora sé que no todos regresaban de esos encuentros privados. La primera desaparición que recuerdo ocurrió en el verano de 1967. Una joven peregrina francesa, creo que se llamaba Isabel, fue vista por última vez entrando a la basílica para una vigilia nocturna. Su familia la buscó por días, pero los sacerdotes insistieron en que había partido hacia Roma para continuar su peregrinaje. No tenían pruebas de esto, solo la palabra del padre Moretti. La policía local, dominada por devotos católicos y políticos temerosos de enfrentarse a la iglesia, apenas investigó. Este patrón se repetiría docenas de veces en las décadas siguientes.
Mi primo Antonio trabajaba como guardia de seguridad en el santuario durante los años 80. Me contó sobre las noches en que le ordenaban abandonar ciertas áreas de la basílica, generalmente la entrada a la cripta. A la mañana siguiente, siempre notaba un aroma peculiar en el aire, como carne asada mezclada con incienso. Cuando preguntaba, le decían que eran simplemente ceremonias especiales de renovación espiritual. Antonio renunció después de 3 años, incapaz de ignorar su creciente inquietud. Murió en un accidente de motocicleta 6 meses después. La gente del pueblo murmuró que había sido castigado por cuestionar a los guardianes. Durante generaciones, nuestra comunidad aprendió a no hacer preguntas sobre ciertos aspectos del santuario. Los beneficios económicos que traía el turismo religioso superaban cualquier inquietud moral. Las familias locales prosperaban gracias a los hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos que servían a los peregrinos. Los niños recibían becas para estudiar en prestigiosas escuelas católicas. Los enfermos recibían tratamiento gratuito en hospitales administrados por la iglesia. El precio del silencio era alto, pero los beneficios parecían mayores. Todo cambió durante el Gran Jubileo de 1999. El Papa Juan Pablo II había declarado ese año como tiempo de peregrinación especial, y nuestro santuario se promocionó como destino principal. Nunca habíamos visto tantos visitantes. Los hoteles estaban desbordados, las calles llenas de creyentes de todo el mundo. Era un momento de celebración y prosperidad hasta que comenzaron las desapariciones. La primera fue María Gómez, una española de 42 años que viajaba con su grupo parroquial. Fue vista por última vez entrando a la basílica para una bendición especial. 2 días después, Klaus Müller, un alemán de 56 años, tampoco regresó a su hotel. Luego fueron 2 hermanas polacas, un sacerdote brasileño, una familia irlandesa de 4 miembros. En apenas 10 días, 51 personas de 7 nacionalidades diferentes habían desaparecido. El pánico comenzó a extenderse entre los peregrinos y locales por igual. Los medios internacionales llegaron a nuestro pequeño pueblo haciendo preguntas incómodas. Las autoridades eclesiásticas, lideradas por el monseñor Vittorio Bianchi, el custodio principal en ese momento, ofrecieron explicaciones cada vez más inverosímiles. Afirmaron que los peregrinos simplemente habían continuado sus viajes sin notificar a nadie, o que se habían unido a retiros espirituales en monasterios remotos. Yo recuerdo esos días con claridad dolorosa. Mi restaurante estaba lleno de periodistas que me preguntaban sobre las personas desaparecidas. Varios habían comido en mi establecimiento. Recuerdo especialmente a la familia Sullivan de Irlanda, padres con 2 adolescentes, tan emocionados por visitar el santuario. El señor Sullivan me había dicho que su hija Sara, de 15 años, había sido seleccionada para una bendición especial por su pureza espiritual. Les serví cannoli extra como celebración. Nunca volví a verlos. La policía italiana inició una investigación, pero rápidamente la abandonaron. Corrían rumores de que el propio cardenal de la Riva había intervenido, haciendo llamadas a Roma. En apenas 3 semanas el caso se cerró oficialmente. La explicación oficial fue que todos los peregrinos habían continuado sus viajes voluntariamente. No había evidencia de crimen. La prensa internacional eventualmente perdió interés, distraída por otras crisis globales. La vida en nuestro pueblo intentó regresar a la normalidad, pero algo fundamental había cambiado. Las miradas de sospecha entre vecinos, el silencio incómodo cuando se mencionaba el santuario, la disminución gradual de peregrinos año tras año. Por supuesto, ahora sabemos la verdad. Lo que Marco Bellini encontró ese lluvioso día de marzo de 2025 no fue solo una cámara subterránea y restos humanos. Entre los escombros, oculto en un nicho sellado en la pared, descubrió un antiguo registro encuadernado en cuero rojo y sellado con el escudo de armas del cardenal de la Riva. Marco me lo mostró una noche, después de asegurarse que nadie nos observaba. El libro, titulado simplemente Ofrecimientos de llama viva, contenía registros meticulosos que se remontaban hasta 1682. El registro documentaba en lenguaje frío y preciso el ritual del traspaso de llama. Cada entrada seguía el mismo formato, iniciales de la víctima, nacionalidad, fecha del ritual y observaciones sobre la calidad de su llama. Me helé al ver las entradas correspondientes a agosto de 1999. MG, España, 10 de agosto. Llama brillante pero breve. KM, Alemania, 12 de agosto. Llama estable con tono azulado. Familia S, Irlanda, 4 miembros. 15 de agosto. Llama combinada excepcionalmente potente. 51 nombres en total, perfectamente correspondientes con los peregrinos desaparecidos. Según los escritos del registro, el milagro de la lámpara eterna nunca fue tal. La lámpara requería ser alimentada periódicamente con lo que los guardianes llamaban esencia espiritual, obtenida a través del ritual del traspaso de llama. Seleccionaban cuidadosamente a peregrinos considerados espiritualmente radiantes, generalmente aquellos que mostraban devoción excepcional,
pureza de intención o experiencias místicas previas. Les decían que habían sido elegidos para una bendición especial, una comunión directa con el milagro de la Virgen. Los llevaban a la cámara subterránea durante la noche, donde les explicaban el verdadero propósito del ritual. Se les ofrecía la oportunidad de convertirse en parte literal del milagro, entregando su esencia vital para mantener la llama eterna. Según el registro, muchos aceptaban voluntariamente, considerándolo el sacrificio supremo por su fe. Aquellos que se resistían eran sometidos a la fuerza. El ritual comenzaba con la unción de aceite bendito, mezclado con sustancias que ahora sabemos eran acelerantes químicos. Luego se pronunciaban antiguas oraciones mientras se encendía el fuego. Las páginas más perturbadoras del registro describían cómo el humo y la esencia de las víctimas eran capturados en recipientes especiales, luego destilados en un aceite que alimentaba la lámpara milagrosa. Esta era la razón por la que nunca necesitaba rellenarse, porque regularmente se añadía este aceite macabro durante ceremonias nocturnas. El registro mencionaba específicamente que los restos óseos debían guardarse en la cámara, ya que contenían residuos del poder espiritual y servían como anclas para mantener la conexión mística. Marco compartió su descubrimiento con Francesca Russo, una arqueóloga forense de la Universidad de Palermo, que había sido contratada para documentar cualquier hallazgo histórico durante las reparaciones. Francesca estaba horrorizada, pero determinada a investigar científicamente. En secreto, tomó muestras de los huesos y del residuo de las paredes para análisis. Los resultados confirmaron nuestros peores temores. Los huesos pertenecían a múltiples individuos, tanto hombres como mujeres, de diversas edades. Las marcas de quemaduras indicaban que las víctimas estaban vivas cuando comenzó el fuego. Más perturbador aún, los análisis químicos revelaron trazas de acelerantes modernos en los restos más recientes, sustancias que no existían antes del siglo XX, desmintiendo cualquier argumento de que estos rituales pertenecían a tiempos medievales oscuros y supersticiosos. Francesca también descubrió algo que Marco había pasado por alto, un compartimento secreto en la encuadernación del registro, que contenía una lista de todos los cardenales que habían supervisado y autorizado el ritual, desde su documentación formal en 1782. 22 nombres en total, incluyendo al cardenal de la Riva, quien aparentemente había intensificado la práctica durante el jubileo de 1999, cuando la afluencia de peregrinos proporcionó abundantes candidatos para el ritual. La verdad no permaneció oculta por mucho tiempo. A pesar de los intentos del actual custodio, Monseñor Paolo Esposito, de recuperar el registro y sellar nuevamente la cámara subterránea, Marco y Francesca habían documentado todo meticulosamente. Contactaron a Elena Vázquez, una periodista española cuyo tío había desaparecido durante el jubileo de 1999. Elena había pasado años investigando el caso sin éxito, y ahora por fin tenía evidencia concreta. El 6 de abril de 2025, el periódico español El País publicó la historia en su portada: Los sacrificios humanos del santuario siciliano. Para el final de la semana, medios de todo el mundo cubrían el escándalo. Equipos forenses internacionales llegaron a nuestro pueblo. La policía italiana, ahora bajo intensa presión mediática, reabrió la investigación de 1999. El Vaticano inicialmente negó todo conocimiento de las prácticas, calificando los hallazgos como falsificaciones creadas para desacreditar a la Iglesia. Pero la evidencia era demasiado contundente. Análisis de ADN confirmaron que los restos pertenecían a algunas de las personas desaparecidas en 1999. Documentos adicionales fueron descubiertos en los archivos personales del fallecido cardenal de la Riva, incluyendo correspondencia con anteriores custodios discutiendo la necesidad de aumentar la frecuencia de los rituales debido al debilitamiento de la llama. La comunidad local quedó devastada. Muchos rechazaron inicialmente las acusaciones, incapaces de aceptar que nuestro venerado santuario había sido escenario de tales horrores. Otros admitieron haber sospechado durante años, pero temido hablar. Las divisiones surgieron entre familias, entre aquellos que exigían justicia completa y aquellos que temían la destrucción económica de nuestro pueblo si el santuario cerraba permanentemente. Yo mismo enfrenté esta división en mi propia familia. Mi hijo mayor, ahora abogado en Roma, regresó para unirse al equipo legal representando a las familias de las víctimas. Mi hijo menor, quien administra varios negocios turísticos en el pueblo, temía por el futuro de nuestra comunidad. En nuestra mesa familiar, las discusiones se volvieron cada vez más amargas. Como padre, entendía ambas posiciones. Como ser humano, sabía que la verdad y la justicia debían prevalecer sin importar el costo. El 23 de mayo de 2025, el Papa emitió una declaración oficial reconociendo los crímenes y expresando profundo arrepentimiento por el sufrimiento causado. Ordenó la disolución inmediata de la Orden de los Guardianes de la Llama
y estableció una comisión especial para investigar cómo tales prácticas habían continuado sin detección en la era moderna. 3 cardenales que habían supervisado el santuario en diferentes periodos fueron llamados a Roma para ser interrogados. Las autoridades italianas arrestaron a 5 sacerdotes antiguos y actuales asociados con el santuario, incluyendo al Monseñor Esposito, bajo cargos de ocultamiento de evidencia y complicidad en homicidio. La investigación revelaba cada día nuevos detalles horribles. El registro indicaba que al menos 287 personas habían sido sacrificadas desde 1782, con números crecientes en épocas recientes, particularmente durante los años 90 cuando el turismo religioso aumentó dramáticamente. Para julio de 2025, el caso había provocado una crisis mayor dentro de la Iglesia Católica. Grupos de víctimas de otros escándalos eclesiásticos exigían investigaciones similares en santuarios e instituciones religiosas de todo el mundo. El Vaticano prometió transparencia total y cooperación con las autoridades civiles, aunque muchos críticos señalaban que tales promesas se habían hecho y roto anteriormente. En nuestro pueblo, la economía colapsó casi de inmediato. Los hoteles quedaron vacíos, los restaurantes cerraron, las tiendas de recuerdos religiosos abandonadas. Mi propia trattoria apenas sobrevivía con los pocos periodistas e investigadores que aún permanecían en el área. Muchas familias jóvenes se mudaron a ciudades más grandes buscando trabajo. Las que quedamos, principalmente ancianos como yo, nos enfrentábamos a un futuro incierto y un pasado manchado de sangre. La basílica permanece cerrada, rodeada de cintas policiales. La famosa lámpara fue trasladada a un laboratorio en Roma para análisis completos. Pruebas preliminares confirmaron que el aceite contenía trazas de material orgánico humano, validando las descripciones del macabro ritual. La cámara subterránea se ha convertido en un sitio de investigación forense, con antropólogos trabajando meticulosamente para identificar y catalogar cada fragmento óseo. El 15 de agosto de 2025, un año después del descubrimiento inicial, se realizó una ceremonia solemne en la plaza frente a la basílica cerrada. Familiares de víctimas identificadas, residentes locales, representantes de la Iglesia y oficiales gubernamentales se reunieron para la inauguración de un memorial provisional. 51 velas, una por cada víctima del jubileo de 1999, fueron encendidas mientras se leían sus nombres. Era la primera vez que muchos de nosotros escuchábamos los nombres completos de aquellos que habían desaparecido en nuestro pueblo. Personas reales con vidas y sueños truncados por una tradición perversa disfrazada de fe. Durante la ceremonia, el obispo enviado por el Vaticano anunció planes para transformar el santuario en un centro de reconciliación y educación sobre los abusos religiosos. La cripta y la cámara ritual serían preservadas como recordatorio permanente de los peligros del fanatismo y la obediencia ciega. Las familias de las víctimas serían compensadas con fondos de la Iglesia, aunque muchos señalaron acertadamente que ninguna cantidad podría reparar sus pérdidas. Marco Bellini, el restaurador cuyo descubrimiento inició todo, habló brevemente durante la ceremonia. Explicó cómo había luchado con su conciencia, sabiendo que revelar la verdad devastaría a nuestra comunidad, pero sintiendo la obligación moral de honrar a los muertos. Propuso que una nueva llama, alimentada solo por aceite de oliva y mantenida por voluntarios comunitarios, ardiera permanentemente en el memorial como símbolo de vigilancia contra la oscuridad que puede esconderse tras símbolos sagrados. Mirando hacia atrás ahora, un año después del descubrimiento, nuestra comunidad permanece profundamente dividida. Algunos residentes, particularmente los ancianos que crecieron venerando el santuario, aún no pueden aceptar la verdad completa. Otros han encontrado cierta paz en la revelación, sintiendo que una sombra invisible que siempre había pendido sobre nuestro pueblo, finalmente se ha disipado. Los jóvenes hablan de reinventar completamente nuestra identidad, alejándonos del turismo religioso hacia un futuro más secular y transparente. Mi propio restaurante ahora sirve principalmente a investigadores y ocasionales turistas morbosos, fascinados por el escándalo. Coloqué una pequeña placa en memoria de la familia Sullivan, quienes comieron su última comida en mis mesas. Cada día enciendo una vela junto a ella, no como ritual religioso, sino como simple acto humano de remembranza. La historia de nuestro santuario nos enseña lecciones dolorosas sobre la fragilidad de la fe institucional, sobre cómo las tradiciones pueden corromperse y los símbolos sagrados pueden retorcerse para justificar actos inhumanos. Nos recuerda el costo del silencio colectivo y la complicidad pasiva, pero también demuestra el poder purificador de la verdad, por muy dolorosa que sea. La lámpara ya no arde en nuestra basílica. No hay más milagro que venerar, pero quizás esto sea lo mejor. En lugar de maravillarnos ante llamas supuestamente eternas, ahora enfrentamos la luz más dura pero necesaria de la verdad. Y en esa luz podemos ver tanto lo peor como lo mejor de nuestra humanidad.
La capacidad de autoengaño y crueldad, pero también la persistente búsqueda de justicia y reconciliación. Cada noche, desde mi ventana, puedo ver el contorno oscuro del santuario contra el cielo estrellado. Ya no representa para mí un faro de fe, sino un recordatorio de vigilancia. Las instituciones, incluso las más veneradas, son solo tan morales como las personas que las dirigen. Los milagros verdaderos no requieren sacrificios humanos, sino actos humanos de compasión, valentía y honestidad. El registro encontrado por Marco Bellini ahora está guardado en los archivos del Vaticano, disponible para investigadores y familias de víctimas, pero copias digitales circulan ampliamente, asegurando que esta historia nunca pueda volver a enterrarse. Las páginas finales contenían una frase repetida como mantra por los guardianes a lo largo de los siglos: para que la luz permanezca, la oscuridad debe ser alimentada. Quizás el verdadero significado era lo contrario, que al alimentar la oscuridad con secretos y sacrificios, extinguieron la verdadera luz de la compasión y humanidad que debería guiar cualquier fe. Como único testigo vivo que ha visto el registro completo y conocido personalmente a muchos de los implicados, siento la responsabilidad de compartir esta historia, no para alimentar sensacionalismo ni socavar la fe genuina, sino para honrar a aquellos cuyas vidas se convirtieron en combustible literal para una mentira ardiente, para que nunca olvidemos que los milagros verdaderos no requieren fuego sino verdad. Mientras escribo estas palabras, las campanas de la iglesia del pueblo tocan la hora. Su sonido ya no me trae el consuelo que alguna vez sentí, pero tampoco me llena de amargura. En su lugar, me recuerda que el tiempo continúa, que las heridas eventualmente cicatrizan, aunque las cicatrices permanezcan, que incluso las comunidades más fracturadas pueden, con suficiente honestidad y esfuerzo, encontrar nuevos caminos hacia adelante. La historia del santuario de Nuestra Señora de la Llama Eterna ahora forma parte de un capítulo más oscuro en la historia de la fe institucional, pero para aquellos de nosotros que vivimos bajo su sombra, sigue siendo intensamente personal. Cada rostro que recuerdo, cada familia que desapareció, cada mentira que aceptamos, cada verdad que finalmente enfrentamos, todas estas cosas nos han transformado. No somos las mismas personas que éramos antes del descubrimiento de Marco. En las noches cuando el viento sopla desde el mar, algunos locales juran que pueden oír voces desde la basílica abandonada, los ecos de oraciones y gritos entremezclados. Otros dicen que es simplemente el sonido del pasado finalmente liberándose, el suspiro colectivo de secretos largo tiempo enterrados emergiendo a la luz. Yo no sé qué creer, solo sé que nuestra comunidad, como la lámpara que una vez veneramos, ha sido irrevocablemente cambiada. La llama de nuestro pasado se ha extinguido. Lo que encenderemos en su lugar depende enteramente de nosotros. Las autoridades italianas continúan exhumando restos de la cámara subterránea, identificando víctimas mediante análisis de ADN y reuniendo a los muertos con sus familias para entierros apropiados. Se ha establecido un laboratorio temporal cerca de la basílica, donde científicos forenses trabajan día y noche catalogando evidencia. Han confirmado que los rituales continuaron hasta al menos 2022, con las víctimas más recientes siendo 2 peregrinos brasileños y un estudiante polaco de intercambio. Sus familias nunca sospecharon que habían terminado como combustible humano para un falso milagro. El juicio contra los sacerdotes arrestados comenzará el próximo mes. La Fiscalía ha recopilado testimonios de antiguos acólitos y empleados del santuario que presenciaron partes del ritual o ayudaron inconscientemente en su preparación. Algunos han confesado su participación, citando presión de superiores y adoctrinamiento en la importancia suprema de mantener la llama eterna. Otros mantienen su inocencia, afirmando desconocer el verdadero propósito de las ceremonias nocturnas. Mientras tanto, un equipo internacional de historiadores y teólogos está rastreando los orígenes del ritual. Han descubierto documentos que sugieren que la práctica podría haber comenzado incluso antes de la construcción de la basílica, posiblemente derivada de antiguos cultos paganos relacionados con el volcán. La región tiene una larga historia de rituales de fuego que preceden al cristianismo por siglos. La teoría emergente es que la Iglesia medieval absorbió y transformó estas prácticas en lugar de erradicarlas, un patrón común en la expansión temprana del cristianismo. Esta historia continúa revelándose capa tras capa de engaño y horror, pero también de coraje y búsqueda de verdad. Como alguien que ha vivido toda su vida en la sombra de una mentira ardiente, encuentro cierto consuelo en saber que finalmente ha sido expuesta. Las llamas que consumieron tantas vidas inocentes ahora iluminan una verdad que, aunque dolorosa, es necesaria para la curación y la justicia, para las familias que perdieron seres queridos, para la comunidad que perdió su identidad, para los fieles que perdieron su confianza. El camino hacia adelante será largo y difícil, pero al menos ahora caminamos en la luz de la verdad, no bajo el resplandor hipnótico de un falso milagro alimentado con sacrificio humano.
La vieja lámpara está apagada, y con ella la oscuridad que representaba. Una nueva luz, más honesta aunque más humilde, comienza a brillar en su lugar.